Si tocas ese acordeón, te doy mi hacienda, se burló el hacendado ante todos sus invitados, señalando el instrumento antiguo colgado en la pared. Era broma cruel para humillar a la niña descalza que tocaba en la fiesta pidiendo monedas. Pero cuando ella aceptó el desafío y sus dedos tocaron las teclas, la melodía que salió hizo que el hombre más arrogante de la región cayera de rodillas llorando como niño. Porque esa canción solo la conocían 2 personas en el mundo, él y la mujer que había amado en secreto hacía 13 años. Y ahora entendía quién era esa niña de ojos que conocía tan bien. Lo que no sabía era que su madre había guardado un secreto que cambiaría todo, y que cuando él quisiera hacer justicia dándole su apellido, la niña tendría que elegir entre la riqueza y la única cosa que más amaba, la honra de su madre muerta. Había un tiempo en que la música era moneda de los pobres. Cuando no tenías tierra, ni ganado, ni apellido importante, tenías tus manos y tu voz. Y si eras afortunado, tenías un instrumento que pasaba de generación en generación, guardando historias en cada nota que tocabas. El acordeón era instrumento del pueblo. Lo cargaban los viajeros, los músicos ambulantes, los que vivían de fiesta en fiesta, tocando para bodas y bautizos y celebraciones de santos. No era instrumento elegante como el piano de las haciendas grandes. No era refinado como el violín de las orquestas de ciudad. Era humilde, era del campo, era de la gente que trabajaba la tierra con las manos callosas y el alma cansada. Y en el pueblo de San Miguel del Valle, donde las haciendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista y los hacendados controlaban todo desde la tierra hasta las almas, había un acordeón colgado en la pared de la casa grande. Nadie lo tocaba. Nadie se atrevía siquiera a acercarse. Estaba ahí desde hacía años, cubierto de polvo, como reliquia de tiempo pasado que el dueño no quería recordar, pero tampoco podía dejar ir. Don Sebastián Mendoza era el hacendado más rico de la región. A sus 55 años, había construido imperio desde las cenizas de la ruina familiar. Cuando era joven, su familia había estado al borde de perderlo todo. Deudas enormes, tierras hipotecadas y un compromiso matrimonial arreglado que había salvado todo: casarse con doña Eulalia Romero, heredera de fortuna considerable, pero mujer sin amor en su corazón. El matrimonio había sido transacción. Ella aportó dinero, él aportó apellido antiguo y prestigio, y durante 30 años habían vivido como socios de negocio más que como esposos, compartiendo mesa pero no corazón, durmiendo bajo el mismo techo pero en habitaciones separadas por pasillo largo y silencio más largo todavía. Doña Eulalia había muerto hacía 2 años. Enfermedad rápida que se la llevó en 3 meses. Don Sebastián había guardado luto apropiado, pero todos sabían que no era luto de amor perdido. Era luto de costumbre, de lo que se esperaba de un hombre de su posición. Y ahora, viudo y rico y sin hijos, don Sebastián se había convertido en hombre amargo que encontraba diversión en cosas crueles. Le gustaba hacer apuestas imposibles con los pobres. Le gustaba burlarse de los que llegaban a su puerta pidiendo trabajo o ayuda. Le gustaba demostrar su poder de formas pequeñas y mezquinas que hacían que la gente del pueblo lo respetara por temor, pero lo odiara en secreto. Era mediados de septiembre, la época de la cosecha, y don Sebastián había organizado gran fiesta en su hacienda para celebrar otro año exitoso. Había música, había baile, había mesas largas llenas de comida que podría haber alimentado al pueblo entero por semana. Y había invitados importantes de toda la región, vistiendo sus mejores ropas y riendo demasiado fuerte de chistes que no eran graciosos. La música venía de grupo de músicos contratados, hombres del pueblo que tocaban guitarra y violín y tambores. Estaban bien,
pero eran predecibles. Tocaban las mismas canciones que todos conocían, las mismas melodías que se escuchaban en cada fiesta. Y entonces, entre las risas y la música y el ruido de platos y copas, apareció una figura pequeña en la entrada del patio. Era niña de 12 años, tal vez 13, descalza, con vestido simple de algodón que había sido remendado tantas veces que era difícil saber cuál había sido el color original. Su cabello negro estaba trenzado en 2 trenzas largas que le llegaban a la cintura, y en sus brazos, como si fuera tesoro más preciado del mundo, cargaba un acordeón viejo. No era acordeón elegante. Las teclas estaban amarillentas, el fuelle tenía parches, los botones brillaban del uso constante de manos que lo habían tocado durante años. Pero había algo en la forma en que la niña lo sostenía, con reverencia, con amor, con respeto profundo, que hacía que el instrumento pareciera más valioso que cualquier piano nuevo. La niña se quedó en la entrada del patio, observando la fiesta con ojos grandes y oscuros. No entró. No se acercó a las mesas de comida. Solo se quedó ahí, esperando el momento apropiado. Y cuando hubo pausa breve en la música, cuando los músicos contratados descansaban y tomaban agua, ella comenzó a tocar. La música que salió de ese acordeón viejo era pura magia. No era melodía complicada. Era canción simple del campo, pero había algo en la forma en que lo tocaba, con sentimiento, con alma, con algo que iba más allá de técnica, que hizo que varias personas se detuvieran para escuchar. Los invitados ricos fruncieron el ceño con disgusto. Una niña pobre interrumpiendo su fiesta. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué falta de respeto! Don Sebastián, sentado en la mesa principal con copa de brandy en mano, levantó la vista con expresión de fastidio. ¿Quién dejó entrar a esa niña?, preguntó con voz que cortaba. ¿Quién le dio permiso para tocar aquí? Uno de sus capataces se acercó rápidamente. Nadie, patrón. Debe haber entrado por su cuenta. Ya la saco. Espera. Don Sebastián levantó la mano, deteniéndolo. Quiero divertirme un poco primero. Se levantó de su asiento con movimientos de hombre acostumbrado a ser obedecido. Caminó hacia la niña con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los invitados lo observaban con anticipación, sabiendo que algo entretenido estaba por pasar. La niña dejó de tocar cuando lo vio acercarse. Lo miró sin miedo, pero con respeto. Sus ojos eran enormes y oscuros como noche sin luna. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó don Sebastián con voz que goteaba falsa amabilidad. Carmencita, señor, respondió con voz clara pero suave. Carmencita Flores. Carmencita Flores, repitió él. Y dime, Carmencita Flores, ¿qué haces aquí en mi fiesta interrumpiendo con tu música mediocre? Perdón, señor, dijo la niña sin sonar arrepentida. Solo pensé que tal vez después de escucharme, los invitados me darían algunas monedas. Para mi abuela. Está enferma y necesitamos comprar medicina. Don Sebastián se rió. No fue risa amable. Fue risa de hombre que encontraba gracia en la miseria de otros. ¿Quieres dinero?, preguntó en voz alta para que todos escucharan. ¿Crees que tu música vale mi dinero? Solo pido lo justo, señor, respondió Carmencita con dignidad que no correspondía a su edad. Si no le gusta mi música, no me dé nada, pero si le gusta, pague lo que crea correcto. Eso provocó más risas de los invitados. La audacia de esta niña pobre, la descortesía. Don Sebastián miró el acordeón en las manos de la niña. Luego miró hacia la pared de su casa, donde otro acordeón colgaba, cubierto de polvo y telarañas. Y una idea cruel cruzó su mente. «Dime algo, Carmencita Flores», dijo con sonrisa de lobo. «¿Ves ese acordeón colgado en mi pared?» La niña siguió su mirada. Sus ojos se agrandaron al ver el instrumento. «Sí, señor. Ese acordeón ha estado ahí por 13 años
sin que nadie lo toque, continuó don Sebastián. Y voy a hacerte una apuesta. Si puedes tocar ese acordeón, no el tuyo, sino el mío, y tocar una melodía que me guste, te doy mi hacienda entera, todas las tierras, todo el ganado, todo. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados miraban con ojos grandes. Era apuesta absurda, ridícula, obviamente diseñada para humillar a la niña. Pero Carmencita no pareció intimidada. Miró el acordeón en la pared. Luego miró a don Sebastián, y algo en su expresión cambió, como si acabara de entender algo importante. ¿Puedo tocar ese acordeón?, preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad me da permiso? Claro, don Sebastián hizo gesto amplio. Si puedes alcanzarlo, y si logras sacar aunque sea una nota de ese instrumento viejo, y si por algún milagro tocas algo que me conmueva, entonces sí te doy toda mi hacienda. Los invitados se reían abiertamente ahora. Esto iba a ser espectáculo entretenido. Carmencita abrazó su propio acordeón contra su pecho por un momento. Luego, lentamente lo dejó en el suelo con cuidado reverente, y caminó hacia la casa. Necesitó ayuda para bajar el acordeón de la pared. Era demasiado alto para ella. Uno de los sirvientes, mirando a don Sebastián para confirmar que estaba bien, lo bajó y se lo entregó. El acordeón estaba cubierto de polvo. Las telas del fuelle estaban rígidas por años sin uso. Pero Carmencita lo limpió con cuidado, probó las teclas, abrió y cerró el fuelle varias veces para aflojarlo. Y entonces comenzó a tocar. Las primeras notas fueron inciertas. El instrumento necesitaba despertar después de tanto tiempo dormido. Pero luego, cuando se calentó, cuando el aire comenzó a fluir correctamente, la música comenzó a salir. Era melodía simple, lenta, casi como canción de cuna, pero había algo en ella, algo en la forma en que subía y bajaba, en la forma en que cada nota se conectaba con la siguiente, que hacía que el corazón se apretara. Y don Sebastián, parado con su copa de brandy, sintió que el mundo se detenía. Conocía esa melodía. La había escuchado solo una vez en su vida, hacía 13 años, en noche de verano, bajo las estrellas, tocada por manos de mujer que había amado en secreto cuando todo en su vida era prisión de obligaciones y compromisos que no había elegido. La copa cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo, pero él no lo notó. Solo miraba a la niña, a sus ojos oscuros, a su rostro, a la forma en que sus manos tocaban el acordeón, y vio lo que debió haber visto desde el primer momento. Vio los ojos de Rosa, vio el rostro de Rosa, vio a su hija, y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras todos miraban con shock total, porque don Sebastián Mendoza, el hombre más arrogante de la región, estaba llorando como niño, y nadie entendía por qué, excepto la niña, que seguía tocando, que seguía llenando el aire con la canción que su madre le había enseñado, la canción que significaba todo, y que estaba a punto de cambiarlo todo. Si crees que las historias de amor perdido y secretos guardados todavía importan, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Cada historia aquí nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote. Carmencita dejó de tocar cuando vio al hacendado de rodillas llorando. No entendía completamente lo que había hecho, solo sabía que había tocado la canción que su madre le había enseñado. La canción que mamá había dicho era importante. Los invitados estaban en shock absoluto. Don Sebastián Mendoza no lloraba. Don Sebastián Mendoza no se arrodillaba ante nadie y ciertamente no se quebraba en pedazos frente a todos sus invitados importantes por la música de una niña pobre. Uno de los capataces se acercó rápidamente. «Patrón, ¿está bien? Necesita...» «Nail». Don Sebastián levantó la mano silenciándolo.
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar compostura, pero sus ojos no dejaban a la niña. ¿Cómo aprendiste esa canción?, preguntó con voz quebrada. ¿Quién te la enseñó? Carmencita bajó el acordeón lentamente. Mi mamá, señor, respondió con voz suave, antes de que muriera. Me enseñó esta canción y me dijo que si algún día encontraba a un hombre rico que tuviera un acordeón colgado en la pared, tocara esta melodía. Dijo que él sabría quién soy. Don Sebastián cerró los ojos. Dolor cruzó su rostro como ola. ¿Tu mamá?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cómo se llamaba? Rosa Flores, señor, dijo Carmencita. Era costurera. Murió hace 3 años de fiebre. El nombre golpeó a don Sebastián como puño en el pecho. Rosa, su Rosa. La mujer que había amado en secreto cuando era joven. La mujer que había desaparecido un día sin explicación, dejándolo con corazón roto y preguntas que nunca fueron respondidas. Se levantó lentamente, con piernas que temblaban. Los invitados observaban en silencio incómodo, sin saber si debían irse o quedarse. «¡Todos afuera!», ordenó don Sebastián con voz que no admitía discusión. «La fiesta terminó. Váyanse». «Pero don Sebastián», protestó uno de los invitados. «Apenas son las 9 de la noche. Dije que se vayan», gritó, y había algo en su voz que hizo que todos se movieron inmediatamente. En 10 minutos, el patio estaba vacío excepto por don Sebastián, Carmencita y uno de los sirvientes más viejos que había trabajado en la hacienda desde antes que don Sebastián naciera. Don Sebastián se acercó a Carmencita lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. «12, señor». «Voy a cumplir 13 en noviembre». Don Sebastián hizo el cálculo en su mente. 13 años. Rosa había desaparecido hacía 13 años, justo después de... «Carmencita», dijo con voz temblorosa, «necesito preguntarte algo muy importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Sí, señor. ¿Tu mamá alguna vez te habló de mí? ¿Te dijo quién era tu papá?» Carmencita lo miró con esos ojos enormes que eran tan parecidos a los de Rosa. «No exactamente, señor», respondió. «Mamá nunca me dijo su nombre. Solo me dijo que mi papá era hombre importante, que él no sabía de mí, y que ella había elegido no decirle porque él estaba por casarse y ella no quería arruinar su vida». Las palabras confirmaban lo que don Sebastián ya sabía en su corazón. Esta niña era suya, su hija, el producto del amor secreto que había compartido con Rosa durante aquellos meses mágicos hace 13 años. Se dejó caer en una silla, abrumado por emociones que no sabía cómo procesar. Rosa estaba embarazada, susurró más para sí mismo que para la niña. Estaba embarazada y nunca me dijo. Se fue sola, sufrió sola, crió a nuestra hija sola, y yo nunca supe. Carmencita se acercó tímidamente. «Mamá siempre hablaba bien de usted», dijo con voz suave. «Decía que era buen hombre en mal situación, que tenía responsabilidades que no podía abandonar, y que ella prefería sufrir sola que destruir su futuro». Don Sebastián la miró con ojos llenos de lágrimas. «Tu mamá era mejor persona de lo que yo merecía», dijo. «Y tú eres su hija», completó Carmencita simplemente. «Creo que sí. Mamá me dejó carta, para cuando fuera mayor, pero mi abuela me la dio cuando mamá murió, porque pensó que necesitaba saber la verdad». «¿Tienes esa carta?», preguntó don Sebastián. «Sí, señor. Está en casa con mi abuela». Don Sebastián se pasó las manos por el rostro. Su mundo había cambiado completamente en 10 minutos. Había ido de hombre sin hijos a padre de niña de 12 años,
de hombre que pensaba que el amor de su vida lo había abandonado por capricho, a hombre que entendía que ella se había sacrificado por él. «¿Dónde vives?», preguntó. «¿Con quién?». «Con mi abuela, señor, la mamá de mi mamá, en casa pequeña al borde del pueblo. Es casa humilde, pero está limpia. Y mi abuela es buena, aunque está muy enferma ahora». «¿Enferma?». Don Sebastián frunció el ceño. «¿Qué tiene?». «Los pulmones, señor. Tose mucho. Y tiene fiebre que viene y va. El doctor dice que necesita medicina especial, pero es muy cara. Por eso yo toco el acordeón en las fiestas, para juntar dinero». Don Sebastián sintió vergüenza quemarle por dentro. Su hija había estado viviendo en pobreza, cuidando a abuela enferma, tocando música para conseguir monedas, mientras él vivía en lujo, burlándose de gente pobre por diversión. «Eso se acabó», dijo con voz firme. «Ahora todo va a cambiar». Se volvió hacia el sirviente viejo que había estado esperando discretamente. «Don Pedro, trae mi caballo y prepara carreta también. Vamos a ir a casa de esta niña, ahora». «Sí, patrón», don Pedro asintió, pero había lágrimas en sus ojos viejos. «Si me permite decir, me alegro de que finalmente tenga familia, se lo merece». Mientras don Pedro salía, don Sebastián se arrodilló frente a Carmencita para estar a su altura. «Carmencita», dijo con voz temblorosa, «sé que esto es mucho para procesar. Sé que acabas de conocerme y sé que tu mamá te crió con amor y valores. Pero necesito que entiendas algo. Eres mi hija, mi única hija, y voy a cuidar de ti y de tu abuela. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero o medicina o comida, ¿entiendes?». Carmencita asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿De verdad es mi papá?», preguntó con voz pequeña. «Sí», respondió don Sebastián, «y me arrepiento cada día de no haber sabido. De no haber estado ahí para ti y para tu mamá, pero ahora que sé, ahora que te encontré, voy a compensar todo el tiempo perdido, lo prometo». Carmencita se lanzó a sus brazos, y don Sebastián la abrazó por primera vez, sintiendo algo en su pecho que no había sentido en años, amor puro e incondicional. Había encontrado a su hija, finalmente tenía familia, y todo por una canción, una melodía simple que guardaba secreto de 13 años. Mientras sostenía a Carmencita, don Sebastián juró en silencio que haría todo bien, que le daría todo lo que su madre no pudo darle, que la reconocería ante el mundo como su hija. Pero lo que no sabía era que ese reconocimiento público iba a costarle más de lo que imaginaba, y que Carmencita pronto tendría que tomar decisión imposible para una niña de 12 años. Si esta historia ya te atrapó el corazón, deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan escucharla. Don Sebastián y Carmencita viajaron en carreta hacia el borde del pueblo. Era viaje corto, pero para ambos pareció eterno. Había tanto que decir, tanto que preguntar, pero ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, Carmencita rompió el silencio. «¿Amaba a mi mamá?», preguntó con voz tímida. «¿De verdad?». Don Sebastián cerró los ojos, recordando. «Con todo mi corazón», respondió con honestidad. «Conocí a tu mamá cuando ella tenía 19 años. Yo tenía 24. Mi familia estaba al borde de la ruina financiera. Y mi padre había arreglado mi matrimonio con doña Eulalia Romero para salvar nuestras tierras». Hizo pausa con dolor en la voz. «Yo no amaba a Eulalia. Era matrimonio de conveniencia, pero era mi deber, mi obligación con mi familia. Y entonces conocí a tu mamá. Era costurera que venía a la hacienda para hacer ropa para mi prometida. Y era luz, era alegría, era todo lo que yo no tenía en mi vida». «¿Y ella lo amaba a usted?». «Sí». Don Sebastián sonrió tristemente. «O eso creo».
Nos encontrábamos en secreto, por las noches, en el jardín detrás de la casa grande, y yo le llevaba ese acordeón que había sido de mi abuelo, y tocábamos juntos. Ella cantaba, y por esas horas yo olvidaba todas mis obligaciones, y era solo yo. Carmencita escuchaba con ojos brillantes. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 3 meses, respondió don Sebastián. Solo 3 meses mágicos. Y entonces, una semana antes de mi boda, tu mamá desapareció. No dejó nota, no dejó explicación, solo se fue. Y yo pensé que había decidido que no valía la pena, que había elegido dejarme porque yo iba a casarme de todos modos. Pero no fue por eso, dijo Carmencita suavemente. Fue porque estaba esperándome, y no quería arruinar su vida. Lo sé ahora, don Sebastián se limpió una lágrima, y desearía haberlo sabido entonces. No sé qué habría hecho, pero habría hecho algo. No la habría dejado sufrir sola. La carreta se detuvo frente a casa pequeña en el borde del pueblo. Era estructura simple de adobe con techo de tejas, modesta pero limpia, con flores plantadas en macetas improvisadas y cortinas en las ventanas. Carmencita saltó de la carreta. «Es aquí», dijo. «Abuela debe estar preocupada». No le dije que iba a ir a la fiesta en la hacienda. Entraron juntos. La casa era pequeña pero acogedora. Había solo 2 habitaciones, una sala que también servía como cocina y una habitación donde claramente dormían tanto Carmencita como su abuela. En cama estrecha junto a la ventana yacía mujer de tal vez 60 años. Era delgada hasta parecer frágil. Su cabello gris estaba suelto sobre la almohada, y cuando tosió fue tos profunda y dolorosa que sacudió todo su cuerpo. «Abuela», Carmencita corrió hacia ella. «Perdón por llegar tarde, pero pasó algo increíble». La abuela abrió los ojos, y cuando vio a don Sebastián parado en la entrada de su humilde casa, su expresión cambió de sorpresa a comprensión, a algo parecido al miedo. «Tú», susurró con voz áspera. «Sebastián Mendoza». Don Sebastián se quitó el sombrero respetuosamente. «Doña Josefa», dijo, reconociéndola también. «Han pasado muchos años». «No suficientes», respondió la anciana con amargura. «¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mi nieta?» «Abuela», Carmencita se sentó en el borde de la cama. Él es mi papá, como mamá dijo». Toqué la canción, y él supo. Doña Josefa cerró los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Rosa», susurró. «Mi Rosa». Tenía razón. Él vino. Don Sebastián se acercó lentamente. «Doña Josefa, sé que tiene todas las razones para odiarme», dijo con voz quebrada. «Sé que mi relación con Rosa resultó en que ella sufriera. En que ustedes sufrieran. Y no puedo deshacer eso, pero puedo hacer las cosas mejor ahora. Puedo cuidar de Carmencita, de usted también. Por favor, permítame hacerlo». La anciana lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «¿Sabes lo que sufrió mi hija?», preguntó con voz temblorosa. «Cuando descubrió que estaba embarazada y tú estabas por casarte, vino a mí llorando. Dijo que te amaba demasiado como para arruinar tu vida. Así que se fue del pueblo. Vivió en ciudad pequeña donde nadie la conocía. Trabajó cosiendo hasta que sus dedos sangraban. Y cuando Carmencita nació, casi muere en el parto porque no tenía dinero para buen doctor. Don Sebastián sintió cada palabra como cuchillo. «Vivimos en pobreza durante años», continuó doña Josefa, «porque Rosa se negó a venir a pedirte ayuda. Dijo que había tomado su decisión y viviría con las consecuencias. Pero cuando se enfermó, cuando la fiebre la consumió, en sus últimos días solo hablaba de ti, decía tu nombre en sueños, y cuando murió fue con tu nombre en los labios». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Sebastián ahora.
Lo siento, dijo con voz quebrada. Lo siento tanto. Desearía haberlo sabido, desearía haber estado ahí. Pero no estuviste, dijo doña Josefa con dureza. Y ahora vienes aquí, con tu ropa cara y tu hacienda grande, queriendo jugar al padre. Pero ¿dónde estabas cuando Carmencita tenía hambre? ¿Dónde estabas cuando yo estaba tan enferma que no podía levantarme y ella, con solo 9 años, tenía que cuidarme? Abuela, Carmencita tomó la mano de la anciana. No es su culpa. Mamá nunca le dijo. Él no sabía. Pero debió haberlo sabido, insistió doña Josefa. Debió haber buscado a Rosa. Debió haber preguntado por qué desapareció. En lugar de eso se casó con su mujer rica y vivió cómodamente mientras mi hija moría en pobreza. Cada palabra era verdad, y don Sebastián las aceptaba todas como merecidas. Tiene razón, dijo finalmente. Tiene razón en todo. Fui cobarde, fui egoísta, y no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Puedo asegurarme de que Carmencita nunca más sufra, de que usted tenga los mejores doctores, de que ambas vivan con dignidad. No queremos tu caridad, escupió doña Josefa. No es caridad, respondió don Sebastián con firmeza. Es mi obligación. Carmencita es mi hija, mi sangre, mi responsabilidad. Y usted es la madre de la mujer que amé más que a nada en el mundo. Me debe permitir hacer esto, por Rosa, si no por mí. Doña Josefa tosió violentamente. Carmencita le dio agua, y cuando finalmente pudo hablar de nuevo, su voz era más suave. «¿Qué es lo que quieres exactamente?», preguntó. «Quiero reconocer a Carmencita como mi hija», dijo don Sebastián. «Legalmente, ante el mundo. Quiero que lleve mi apellido, que viva en mi hacienda, que tenga educación, que tenga todo lo que una hija mía merece». «¿Y yo?», preguntó doña Josefa. «¿Qué pasa conmigo?». «Usted viene también», respondió don Sebastián. «Tengo habitaciones vacías en la hacienda, y voy a traer los mejores doctores de la capital para tratarla. No voy a separarlas». Doña Josefa miró a Carmencita. La niña tenía expresión esperanzada, pero también preocupada. «¿Qué quieres tú, niña?», preguntó la anciana. «Es tu decisión». Carmencita pensó cuidadosamente. «Quiero que te mejores, abuela», dijo finalmente. «Y si vivir en la hacienda significa que puedes tener medicina y doctores, entonces quiero ir, pero solo si vienes conmigo». Doña Josefa cerró los ojos. Sabía que era la decisión correcta. Su orgullo quería rechazar todo, pero su amor por su nieta era más fuerte que su orgullo. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones». «Las que sean», respondió don Sebastián. «Primera, Carmencita mantiene el apellido de su madre, Flores. Puede agregar Mendoza si insistes, pero Flores no se borra, es su herencia de Rosa. ¿Acordado? Segunda, no trates de reemplazar a Rosa, eres su padre, sí, pero Rosa fue su madre, y su memoria se respeta siempre. Por supuesto. Tercera, si alguna vez lastimas a esa niña, si alguna vez la haces sentir menos que, si alguna vez te arrepientes de esta decisión, te juro por todo lo sagrado que voy a usar mi último aliento para asegurarme de que pagues». Don Sebastián asintió solemnemente. «Entendido, y le doy mi palabra de honor. Voy a amar a Carmencita como merece ser amada. Voy a protegerla. Voy a darle todo lo que no pude dar a su madre, o moriré intentándolo». Doña Josefa lo miró durante largo momento. Luego asintió. «Entonces tienes mi permiso, pero recuerda, estoy vigilando». Esa noche, don Sebastián contrató carreta grande y sirvientes para mover las pocas pertenencias de Carmencita y doña Josefa a la hacienda. Era poco.
algo de ropa, algunos platos, el acordeón de Rosa y caja de madera que contenía cartas y fotografías. Mientras empacaban, don Sebastián notó el acordeón viejo que Carmencita había cargado a la fiesta. —¿Ese también era de tu mamá? —preguntó. —Sí. Carmencita lo acarició con amor. Me enseñó a tocar en este. El otro, el que está en su pared, era el acordeón especial, el que usaban ustedes dos. Mamá me contó sobre él. Dijo que lo dejó ahí a propósito, como mensaje. Por si algún día yo necesitaba encontrarlo. Don Sebastián sintió su garganta apretarse. Tu mamá pensó en todo, susurró. Siempre lo hacía, respondió Carmencita con sonrisa triste. Siempre pensaba en el futuro. Incluso cuando estaba muriendo, estaba planeando cómo protegerme. Era verdad que Rosa había pensado en todo. Había dejado el acordeón como señal. Había enseñado a Carmencita la canción. Había guardado carta explicando todo. Pero lo que nadie sabía todavía era que Rosa había guardado otro secreto, uno que estaba a punto de salir a la luz, y que iba a cambiar todo de nuevo. ¿Ya te emocionaste? Déjanos un comentario con tus pensamientos. Lo que viene en el siguiente capítulo es aún más profundo. Los primeros días en la hacienda fueron extraños para todos. Carmencita no estaba acostumbrada a tener habitación propia, a tener más de 2 vestidos, a no tener que preocuparse de dónde vendría la próxima comida. Don Sebastián le había dado una de las habitaciones más grandes de la casa, con cama enorme que parecía tragarse a la niña pequeña, con ventanas que daban al jardín, con estantes vacíos esperando ser llenados con libros y tesoros. Doña Josefa había sido instalada en habitación adyacente, con doctor visitándola 2 veces al día. La medicina que necesitaba ahora llegaba sin problema, y lentamente, muy lentamente, comenzaba a mejorar. Pero la transición no era fácil. Los sirvientes miraban a Carmencita con curiosidad y a veces con resentimiento. ¿Quién era esta niña que había aparecido de la nada y ahora vivía como hija del patrón? Y don Sebastián, aunque bien intencionado, no sabía cómo ser padre. Nunca había tenido hijos. No sabía qué decir, qué hacer, cómo actuar. Los primeros días comieron en silencio incómodo. Don Sebastián en un extremo de la mesa larga, Carmencita en el otro, con metros de espacio vacío entre ellos. Hasta que una noche, Carmencita no pudo soportarlo más. —¿Puedo sentarme más cerca de usted? —preguntó con voz pequeña. Es que es difícil hablar cuando estamos tan lejos. Don Sebastián parpadeó, sorprendido. Luego sonrió. —Por supuesto —dijo, señalando la silla a su lado—. De hecho, sería mucho mejor. Carmencita se mudó a la silla más cercana, y de repente la cena se sintió menos como ceremonia y más como familia. —¿Cómo fue tu día? —preguntó don Sebastián, tratando de sonar casual. —Raro —admitió Carmencita—. Todo es tan grande y elegante, y no sé qué hacer con todo esto. ¿Qué quieres decir? Bueno, Carmencita jugó con su comida. En casa yo ayudaba con todo, cocinaba, limpiaba, cuidaba de abuela, pero aquí hay sirvientes para todo. Y cuando traté de ayudar en la cocina esta mañana, la cocinera casi se desmaya. Dijo que no era apropiado que la hija del patrón trabajara. Don Sebastián frunció el ceño. Eso fue grosero de su parte. No lo fue, Carmencita negó con la cabeza. Tiene razón, aquí las cosas son diferentes, pero yo no sé cómo ser hija del patrón, solo sé cómo ser Carmencita. Don Sebastián puso su tenedor abajo y miró a la niña con ojos serios. Entonces sé Carmencita, dijo con firmeza. No quiero que cambies quién eres, no quiero que finjas ser alguien diferente. Tu mamá te crió bien, con valores, con trabajo duro, con humildad, y esas son cosas buenas, cosas que debes mantener. —¿Pero cómo hago eso aquí?
preguntó Carmencita. Todo es tan diferente. Don Sebastián pensó por un momento. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo diferente, dijo. Mañana vas a enseñarme cómo era tu vida antes. Vamos a ir al pueblo, vamos a caminar las calles donde caminabas, vamos a visitar los lugares que conocías, y me vas a contar todo sobre tu mamá, sobre tu vida, sobre quién eres realmente. Los ojos de Carmencita se iluminaron. ¿De verdad? De verdad, confirmó don Sebastián. Porque si voy a ser tu padre, necesito conocerte, no solo como mi hija, sino como Carmencita Flores, la niña que toca acordeón, la niña que cuidaba de su abuela enferma, la niña que su mamá crió con tanto amor. Carmencita sonrió por primera vez desde que llegó a la hacienda. Me gustaría eso. Al día siguiente, don Sebastián cumplió su promesa. Se vistió con ropa simple en lugar de sus trajes elegantes, y caminaron juntos al pueblo. Carmencita le mostró la casa donde había vivido. Le presentó a los vecinos que habían sido amables con ella y su abuela. Le mostró el mercado donde a veces tocaba música los domingos. Le mostró la tumba de su madre en el cementerio pequeño en las afueras del pueblo. Don Sebastián puso flores frescas en la tumba de Rosa. Lo siento, susurró a la lápida simple. Siento no haber estado aquí. Siento no haber sabido. Pero te prometo que voy a cuidar de nuestra hija. Voy a darle todo lo que tú no pudiste. Y voy a asegurarme de que siempre recuerde cuánto la amabas. Carmencita se abrazó a él, llorando silenciosamente. Cuando regresaron a la hacienda esa tarde, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran extraños incómodos. Eran padre e hija comenzando a conocerse. Pero esa noche, mientras Carmencita se preparaba para dormir, doña Josefa la llamó a su habitación. «Niña», dijo la anciana con voz seria, «necesitamos hablar sobre algo importante». Carmencita se sentó en el borde de la cama. «¿Qué pasa, abuela?». Doña Josefa sacó sobre amarillento de debajo de su almohada. Era sobresellado con cera. «Esto es de tu mamá», dijo. «Me hizo prometer que te lo daría cuando fuera el momento correcto. Y creo que ese momento llegó». «¿Otra carta?», preguntó Carmencita. «No», doña Josefa negó con la cabeza. «Es la verdad completa sobre por qué tu mamá nunca le dijo a don Sebastián que estaba embarazada y sobre las consecuencias que esa decisión traería». Le entregó el sobre a Carmencita. «Léela esta noche, sola, y mañana tendrás que decidir qué hacer con esta información». Carmencita tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Es algo malo?». «No es malo», dijo doña Josefa. «Pero es complicado, y va a cambiar cómo ves todo. Prepárate, niña. La verdad a veces duele más que las mentiras». Esa noche, Carmencita abrió el sobre en la privacidad de su habitación grande. Dentro había carta escrita con la letra elegante de su madre, y mientras leía, lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, porque su madre le había guardado un secreto que explicaba todo y que estaba a punto de hacerle tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Qué crees que dice esa carta? Cuéntanos tu teoría abajo. El siguiente capítulo trae la primera gran revelación. Mi querida Carmencita, si estás leyendo esto, significa que ya tienes la edad suficiente para entender verdades difíciles. Y significa que probablemente ya encontraste a tu padre. Sé que te he contado partes de nuestra historia. Sobre cómo nos amábamos, sobre cómo él estaba comprometido a casarse con otra mujer, sobre cómo yo elegí desaparecer sin decirle que estaba embarazada. Pero hay más en la historia, y necesitas saberlo todo antes de que tomes decisiones sobre tu futuro. Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve 3 opciones. Primera, podía decirle a Sebastián,
pero sabía que si lo hacía, él habría cancelado su boda. Habría elegido estar conmigo y contigo, porque ese es el tipo de hombre que era, honorable, responsable, pero cancelar esa boda habría significado la ruina financiera de su familia. Su padre había apostado todo en ese matrimonio arreglado. Sin él, habrían perdido la hacienda. Sus hermanos menores habrían quedado en la calle. Su madre, que ya estaba enferma, habría muerto de preocupación. No podía hacer eso. No podía dejar que mi amor por él destruyera a toda su familia. Segunda opción. Podía quedarme y criar al bebé como madre soltera, enfrentando el juicio de todos. En esos tiempos, una mujer soltera con hijo era tratada como deshonra, como pecado andante. Habría sido difícil, pero posible. Pero había problema. La región donde vivíamos era pequeña. Todos se conocían, y todos sabían que yo había estado trabajando en la hacienda Mendoza justo antes de desaparecer. No habría tomado mucho tiempo para que la gente sumara 2 más 2. Y entonces los rumores habrían comenzado. Rosa Flores tuvo hijo del joven Mendoza. Los chismes habrían llegado a Sebastián, y él habría venido a buscarme, y estaríamos de vuelta en la primera opción. Así que elegí la tercera opción, desaparecer completamente. Irme al lugar donde nadie me conociera, cambiar mi historia, decir que era viuda joven y criarte sola, lejos de todo, fue la decisión más difícil de mi vida. Pero la tomé por amor a Sebastián, por amor a su familia. Y por amor a ti, ahora mi niña hermosa, viene la parte difícil de esta carta. Si Sebastián te encontró, si te reconoce como su hija, va a querer hacer lo correcto, va a querer reconocerte públicamente, darte su apellido, hacerte su heredera, y aquí es donde necesitas pensar cuidadosamente, porque si él te reconoce públicamente como su hija, el mundo entero va a saber la verdad. Van a saber que yo fui la otra mujer. Van a saber que tuve hijo con hombre casado, porque aunque no estaba casado cuando nos amamos, para el mundo eso no importará. Solo verán que soy madre de hija ilegítima. Y mi memoria, Carmencita, mi memoria va a ser manchada para siempre. La gente va a olvidar que fui buena costurera, van a olvidar que trabajé honestamente, van a olvidar que te crié con dignidad a pesar de todo. Solo van a recordar que fui la amante del rico hacendado, la mujer sin moral que tuvo hijo ilegítimo. Y en los pueblos pequeños, esas historias duran generaciones. Mis bisnietos todavía estarán escuchando susurros sobre la abuela que fue amante. Entonces, mi amor, tienes que decidir. ¿Quieres tener padre? ¿Quieres llevar su apellido? ¿Quieres la herencia y la posición social y todas las cosas buenas que vienen con ser hija reconocida de hombre rico? Si es así, está bien, lo entiendo, y no te juzgo, pero tienes que saber el costo, mi reputación, mi memoria, mi honra. O puedes elegir protegerme, puedes mantener el secreto, puedes dejar que él sea tu padre en privado, pero no ante el mundo. Perderías la herencia pública, perderías el apellido, perderías el reconocimiento social, pero mantendrías algo que tal vez es más valioso, mi nombre limpio. No te voy a decir qué elegir, mi niña, porque ambas opciones son válidas, ambas tienen mérito. Solo quiero que entiendas completamente las consecuencias antes de decidir. Y quiero que sepas esto, sin importar que elijas, te amo, siempre te he amado, y siempre estaré orgullosa de ti. Eres lo mejor que me pasó en la vida, mi milagro, mi tesoro. Y si Sebastián es la mitad del hombre que era cuando lo amé, él también te amará incondicionalmente. Solo recuerda, la familia no siempre está en los apellidos públicos, a veces está en los corazones privados. Con todo mi amor eterno, tu mamá Carmencita terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban mientras doblaba el papel cuidadosamente y lo regresaba al sobre.
Ahora entendía todo. Su madre no había sido víctima, había sido heroína. Había sacrificado todo, su amor, su comodidad, su futuro con el hombre que amaba, para proteger a la familia de él y para proteger su propia reputación. Y ahora le tocaba a Carmencita decidir qué valía más, su futuro o la memoria de su madre. No durmió esa noche. Solo se quedó despierta, mirando el techo de su habitación grande, pensando. Por la mañana tenía ojeras profundas, pero también tenía claridad. Necesitaba hablar con don Sebastián y necesitaba decirle la verdad. Lo encontró en su oficina, revisando libros de cuentas. «Papá», dijo, usando la palabra por primera vez, «necesitamos hablar». Don Sebastián levantó la vista, con sonrisa automática al escuchar «papá». Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión seria en el rostro de Carmencita. «¿Qué pasa, hija?» Carmencita le entregó la carta. «Necesita leer esto», dijo. «Es de mi mamá y explica todo». Don Sebastián leyó la carta lentamente, y con cada línea su expresión cambiaba: comprensión, dolor, admiración y finalmente devastación. «Rosa», susurró cuando terminó. «Mi Rosa se sacrificó por mí, por mi familia, y yo nunca supe. Ella lo amaba mucho», dijo Carmencita con voz suave. «Por eso hizo lo que hizo». Don Sebastián se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y ahora me pone en posición imposible», dijo, «porque si te reconozco públicamente, destruyo su memoria. Pero si no te reconozco, te niego lo que te corresponde por derecho». «Lo sé», Carmencita asintió, «y he estado pensando sobre eso toda la noche». «¿Y?», preguntó don Sebastián, «¿qué quieres hacer?». Pero antes de que Carmencita pudiera responder, don Pedro entró apresuradamente. «Patrón», dijo con voz urgente, «disculpe la interrupción, pero hay visitantes del pueblo. Dicen que necesitan hablar con usted sobre la niña». Don Sebastián frunció el ceño. «¿Qué quieren?». «No lo dijeron, pero son el alcalde y el párroco, y parecen muy serios». Don Sebastián y Carmencita intercambiaron miradas preocupadas. «Déjalos pasar», dijo don Sebastián. «Vamos a escuchar qué tienen que decir». Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que estaba por venir, porque el pueblo había comenzado a hablar. Los rumores habían comenzado a circular, y la historia de Carmencita y don Sebastián estaba a punto de explotar de forma que nadie había anticipado. ¿Sentiste ese nudo en el estómago? Nosotros también. Comparte tus pensamientos y quédate. El siguiente capítulo es crucial. El alcalde y el párroco entraron a la oficina con expresiones graves. Don Sebastián los recibió con cortesía, pero también con guardia alta. «Don Emilio, padre García», saludó. «¿A qué debo el honor de su visita?». El alcalde, don Emilio Ruiz, era hombre de 60 años, con bigote imponente y voz acostumbrada a ser escuchada. Miró a Carmencita con expresión incómoda. «Tal vez sería mejor hablar en privado, don Sebastián». «Lo que tengan que decir pueden decirlo frente a mi hija», respondió don Sebastián con firmeza. El párroco, padre García, hombre más joven con ojos amables pero preocupados, habló entonces. «Don Sebastián, han llegado a nuestros oídos ciertos rumores sobre la niña que ahora vive en su hacienda». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó don Sebastián con voz peligrosa. «Rumores de que ella es su hija», dijo el alcalde directamente, «de una relación que tuvo antes de casarse con doña Eulalia». «No antes», corrigió el padre García suavemente. «Durante el compromiso, lo cual, aunque técnicamente no es adulterio, está moralmente comprometido». Don Sebastián sintió su sangre hervir. «¿Y qué si lo es?», preguntó. «¿Qué tiene eso que ver con ustedes?».
El alcalde se aclaró la garganta. Tiene que entender, don Sebastián, usted es figura prominente en esta región. Su familia tiene nombre respetado. Y si estos rumores son ciertos, si la niña es efectivamente hija ilegítima, hay implicaciones. ¿Qué tipo de implicaciones?, preguntó don Sebastián con voz fría. El padre García dio paso adelante. Don Sebastián, vengo como pastor, no como juez. Y quiero que entienda que mi preocupación es por el bien de todos involucrados, especialmente por la niña. Miró a Carmencita con ojos amables. Si usted la reconoce públicamente como su hija, está admitiendo públicamente que tuvo relación con mujer que no era su esposa. En nuestra sociedad eso trae consecuencias sociales, no solo para usted, sino principalmente para ella. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Carmencita con voz pequeña pero valiente. El padre García suspiró. Hija, la sociedad no es siempre justa. Y aunque no debería ser así, los hijos nacidos fuera del matrimonio a menudo cargan con estigma. Serías señalada. Los otros niños podrían ser crueles. Las familias respetables podrían no querer que sus hijos se asocien contigo. Eso es ridículo, explotó don Sebastián. Ella no hizo nada malo. ¿Por qué debería pagar por decisiones que yo tomé? Porque así funciona el mundo, dijo el alcalde con tono pragmático. No digo que sea correcto. Solo digo que es realidad. Y hay más, continuó el padre García con expresión dolida. La madre de la niña, Rosa Flores, era conocida en el pueblo como mujer honorable, costurera trabajadora, buena cristiana. Pero si la verdad sale, si todos saben que tuvo hija con hombre comprometido, su memoria será manchada. Carmencita sintió como si le hubieran dado puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que su madre había escrito en la carta. La gente empezará a referirse a ella como la amante, continuó el padre García, como la mujer sin moral. Y esos susurros nunca mueren, hija, se transmiten de generación en generación. Entonces, ¿qué sugieren?, preguntó don Sebastián con voz tensa. ¿Que niegue a mi hija? ¿Que la esconda como secreto vergonzoso? Sugerimos discreción, dijo el alcalde. Puede cuidar de la niña, puede darle educación, comida, techo, puede hacer todo lo que haría padre, pero sin el reconocimiento público, sin cambiar su apellido legalmente, sin hacer anuncio formal. Eso es cobardía, escupió don Sebastián. No, respondió el padre García, es sabiduría, es proteger a la niña del juicio cruel del mundo, y es proteger la memoria de su madre. Se volvió hacia Carmencita. Hija, sé que esto es difícil de entender, pero créeme cuando digo que esto viene del lugar de amor. No queremos que sufras más de lo que ya has sufrido. Carmencita miró al padre García, luego al alcalde, luego a su padre adoptivo. ¿Puedo decir algo?, preguntó con voz temblorosa pero firme. Por supuesto, dijo el padre García. Mi mamá me dejó carta, comenzó Carmencita, explicando exactamente esto. Ella sabía que si mi papá me reconocía públicamente, su memoria sería dañada. Ella me dio permiso para elegir. Hizo pausa, con lágrimas en los ojos. Y yo no sé qué hacer, porque quiero tener padre, quiero llevar su apellido, quiero que el mundo sepa que él es mi papá, pero también amo a mi mamá. Y no quiero que la gente hable mal de ella. Don Sebastián se arrodilló frente a Carmencita. Hija, no tienes que decidir nada ahora, dijo con voz suave. Y no tienes que decidir sola. Vamos a pensar en esto juntos. Se volvió hacia el alcalde y el párroco. Aprecio su preocupación, dijo con voz controlada, pero necesito tiempo para hablar con mi hija y su abuela. Esto no es decisión que se toma a la ligera. El padre García asintió. Por supuesto, tomen todo el tiempo que necesiten. Solo
Solo piensen cuidadosamente. Las consecuencias son de largo alcance. Después de que se fueran, don Sebastián y Carmencita se quedaron en silencio por largo momento. «Lo siento», dijo finalmente don Sebastián. «Siento que mi amor por tu madre te haya puesto en esta posición imposible». «No es su culpa», respondió Carmencita. «Ustedes solo se amaban, no sabían lo que iba a pasar». «Pero ahora tienes que pagar por nuestras decisiones», dijo don Sebastián con amargura. «Y eso no es justo». Carmencita pensó en la carta de su madre, en las palabras del padre García, en todo lo que estaba en juego. «¿Qué habría querido mamá?», preguntó finalmente. Don Sebastián cerró los ojos, pensando en Rosa, en su sacrificio, en su amor. «Tu mamá habría querido que fueras feliz», dijo, «y que fueras amada. Todo lo demás era secundario para ella». «Entonces eso es lo que importa», dijo Carmencita con determinación renovada. «Ser feliz, ser amada. El resto lo resolveremos de alguna forma». Pero aunque hablaba con valentía, en su corazón sabía que la decisión no sería fácil, porque no importaba lo que eligiera, alguien iba a salir lastimado. Y la pregunta era, ¿podía vivir con esa elección? Si esta dilema te partió el corazón, deja un like. El siguiente capítulo trae un momento que lo cambia todo. El archivo continúa con los capítulos 6-10, pero debido al límite de longitud, necesito crear una continuación. ¿Desea que complete el roteiro en el mismo archivo o en un archivo separado? Durante los siguientes días, Carmencita apenas habló. Pasaba horas en su habitación mirando por la ventana, pensando. Don Sebastián respetaba su silencio, pero podía ver el peso de la decisión aplastándola. Doña Josefa, aunque mejorando de salud, también estaba preocupada. «Esa niña no debería tener que tomar decisión así», le dijo a don Sebastián una tarde. «Es demasiado joven, demasiado para cargar». «Lo sé», respondió don Sebastián con angustia, «pero no sé cómo ayudarla. ¿Cómo puedo decirle, elige mi apellido, cuando sé que eso mancharía la memoria de Rosa? ¿Y cómo puedo decirle, rechaza el apellido, cuando sé que eso significa negarle lo que legalmente le corresponde?» Doña Josefa lo miró con ojos que habían visto demasiadas complicaciones. «Tal vez la respuesta no está en elegir uno o el otro», dijo lentamente. «Tal vez está en encontrar tercer camino». «¿Qué quiere decir?» «Carmencita puede ser tu hija sin gritarlo al mundo», explicó doña Josefa. «Puede vivir aquí, puede recibir educación, puede tener tu amor y protección. Y cuando sea mayor, cuando tenga 18 o 20 años, ella misma puede decidir si quiere reconocimiento público. Para entonces, los rumores viejos habrán perdido fuerza, y ella será mujer adulta capaz de manejar consecuencias». Don Sebastián consideró esto cuidadosamente. «¿Pero eso no es simplemente posponer el problema?» «No», doña Josefa negó con la cabeza. «Es darle tiempo. Tiempo para madurar. Tiempo para entender completamente lo que significa. Y tiempo para que tú también pienses en cómo hacerlo de forma que minimice el daño a todos». Esa noche don Sebastián compartió la idea con Carmencita. «¿Qué piensas?», preguntó. «¿Te gustaría esperar? No tendríamos que decidir nada ahora. Solo ser familia en privado hasta que estés lista». Carmencita pensó largo momento. «¿Y si muere antes de que yo crezca?», preguntó con voz pequeña. «¿Y si nunca tengo chance de ser reconocida como su hija?». La pregunta golpeó a don Sebastián duro. Era posibilidad real. Él tenía 55 años. No era anciano, pero tampoco era joven. «Entonces haré testamento», dijo con firmeza, «dejando claro que eres mi heredera. Puede que no lleves mi apellido públicamente ahora, pero legal y financieramente
Serás reconocida como mi hija. Nadie podrá quitarte eso. ¿Pero la gente todavía hablará mal de mamá?, preguntó Carmencita. ¿Cuando se sepa después de que muera? Don Sebastián tomó aire profundo. Probablemente, admitió con honestidad. No puedo controlarlo todo, pero para entonces tú serás adulta, serás fuerte, y tendrás recursos para defenderte y defender la memoria de tu madre. Carmencita miró por la ventana hacia el jardín, donde su padre biológico y su madre se habían encontrado en secreto todos esos años atrás. Está bien, dijo finalmente. Esperamos. Yo vivo aquí como su pupila o su protegida, no como hija pública, y cuando sea mayor, decidimos. ¿Estás segura?, preguntó don Sebastián. No, admitió Carmencita con sonrisa triste, pero es mejor opción que tenemos. Don Sebastián la abrazó fuertemente. Eres sabia como tu madre, susurró. Tan sabia y tan valiente. Al día siguiente, don Sebastián llamó al padre García y al alcalde de nuevo. Hemos tomado decisión, anunció. Carmencita vivirá conmigo. La educaré, la cuidaré, pero no habrá reconocimiento público por ahora. Será conocida como mi pupila, mi protegida, la hija de mi antigua amiga Rosa Flores, a quien estoy ayudando por honor. El padre García asintió con aprobación. Es decisión sabia y compasiva, dijo. Protege a todos involucrados. Pero que quede claro, continuó don Sebastián con voz dura. Si alguien en este pueblo trata mal a Carmencita, si alguien la insulta o la menosprecia, responderá ante mí. ¿Entendido? El alcalde asintió rápidamente. Entendido, don Sebastián. Pasaremos la palabra. La niña será tratada con respeto. Y así se hizo. La historia oficial se esparció por el pueblo. Don Sebastián Mendoza, hombre de honor, estaba cuidando de la hija huérfana de Rosa Flores, antigua conocida de la familia. Era acto de caridad, de bondad, nada más. Algunos sospechaban la verdad, pero sin confirmación pública, los rumores eventualmente se calmaron. Y Carmencita comenzó su nueva vida. No como hija pública, pero tampoco como extraña, como algo intermedio, como niña protegida por hombre poderoso que la amaba en secreto. No era solución perfecta, pero era solución que podían vivir con ella, por ahora. ¿Entiendes su decisión? Comparte este capítulo con alguien que valore el sacrificio. El siguiente momento es el más emotivo. 5 años pasaron como suspiro. Carmencita ya no era niña de 12 años. Era joven de 17, al borde de convertirse en mujer. Había estudiado con los mejores tutores que don Sebastián pudo contratar. Había aprendido música formalmente. Había leído todos los libros en la biblioteca de la hacienda. Había crecido en belleza y gracia que recordaba tanto a su madre, que a veces don Sebastián tenía que apartar la mirada porque dolía demasiado. Doña Josefa había mejorado significativamente con los años. Ya no tosía constantemente. Ya no pasaba días en cama. Ahora ayudaba a administrar la casa, supervisando a los sirvientes con eficiencia que ganó su respeto. Y don Sebastián había encontrado propósito que no sabía que faltaba. Ser padre, aunque fuera en secreto, le había dado razón para vivir más allá de acumular riqueza. Cada logro de Carmencita, cada libro que leía, cada canción nueva que aprendía, cada pensamiento inteligente que expresaba, llenaba su corazón de orgullo que nunca había sentido antes. Pero también sabía que esto no podía durar para siempre. Carmencita pronto sería adulta y tendría que tomar decisiones sobre su futuro. Una tarde de septiembre, el mismo mes en que se habían conocido 5 años atrás, Carmencita entró a la oficina de don Sebastián con expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo. Don Sebastián levantó la vista de sus papeles.
Eso suena ominoso, intentó bromear, pero su corazón ya estaba acelerándose. Carmencita se sentó en la silla frente a su escritorio. He estado pensando, comenzó, sobre el futuro, sobre qué pasa cuando cumpla 18 el próximo mes. ¿Y? Preguntó don Sebastián, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Y creo que es tiempo de que tome decisión, dijo Carmencita, sobre si quiero reconocimiento público o no. Don Sebastián puso su pluma abajo, dándole toda su atención. Has llegado a conclusión. No todavía, admitió Carmencita. Por eso quiero hablar, porque hay cosas que necesito entender primero. Pregunta lo que sea. Carmencita tomó aire profundo. Si me reconoce públicamente como su hija, si cambio mi apellido legalmente a Mendoza, ¿qué pasa exactamente? ¿Qué cambia? Don Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. Legalmente, ya eres mi heredera, explicó. Eso está en mi testamento, así que en términos de herencia, nada cambiaría. Pero socialmente, todo cambiaría. ¿Cómo? Serías oficialmente hija de familia Mendoza, dijo. Una de las familias más antiguas y respetadas de la región. Tendrías puertas abiertas que ahora están cerradas. Tendrías pretendientes de familias importantes buscando tu mano. Tendrías posición social que viene con el apellido. ¿Y el costo? Preguntó Carmencita. ¿Cuál es el costo? La verdad saldría, respondió don Sebastián honestamente. Todos sabrían que tu madre y yo tuvimos relación mientras yo estaba comprometido con Eulalia. Y aunque técnicamente no era adulterio, porque no estábamos casados todavía, la gente hablará. Dirán cosas crueles sobre tu madre, la llamarán amante, dirán que no tenía moral. Carmencita asintió lentamente. Y si no me reconoce públicamente, si me quedo como Carmencita Flores, pupila de don Sebastián, ¿qué pasa? Tu madre es recordada como mujer honorable, dijo don Sebastián. Costurera trabajadora, buena cristiana. Nadie habla mal de ella. Su memoria permanece limpia. Pero yo no tengo apellido importante, continuó Carmencita. No tengo posición social. Soy solo la protegida de hombre rico. Nada más. No eres nada más, protestó don Sebastián. Eres mi hija, y eso nunca cambiará, sin importar qué apellido uses. Pero el mundo no lo sabe, dijo Carmencita. Y eso importa. Aunque no debería, importa. Se quedaron en silencio por momento. ¿Puedo contarte algo? Preguntó Carmencita finalmente. Siempre. El mes pasado fui al pueblo con abuela, comenzó. Y mientras estábamos en el mercado, escuché a dos mujeres hablando. No sabían que yo estaba cerca. Y una le dijo a la otra, ¿ves esa niña? Es la pupila de don Sebastián. ¡Qué suerte tiene! Nació pobre, pero ahora vive como princesa. Todo porque su madre fue amiga de la familia Mendoza. Carmencita hizo pausa. Y la otra mujer respondió, Rosa Flores era buena mujer, trabajadora honesta. Dios la bendiga donde esté, y qué bueno que don Sebastián cuida de su hija. Es lo que Rosa habría querido. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Carmencita. Y me di cuenta de algo en ese momento, continuó. Mi madre es recordada con respeto, con cariño. La gente habla bien de ella, y eso vale más que cualquier apellido. Don Sebastián sintió su garganta apretarse. ¿Entonces has decidido? Sí, Carmencita asintió. No quiero reconocimiento público. Quiero que mi madre siga siendo recordada como la mujer buena que era, no como la amante, no como la mujer sin moral, sino como Rosa Flores, costurera honesta que crió a su hija con dignidad. Pero eso significa que sacrificas mucho, dijo don Sebastián. Posición social, apellido, reconocimiento. No sacrifico lo que importa, respondió Carmencita con sabiduría más allá de sus años, porque usted es mi padre, en todos los sentidos que importan, y yo soy su hija,
Y eso no cambia por usar diferente apellido. Don Sebastián sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Eres tan parecida a tu madre», susurró. Ella también eligió sacrificio sobre reconocimiento. Eligió proteger lo que amaba sobre tener lo que merecía. «Entonces hago lo mismo», dijo Carmencita. «Por ella, por usted y por mí». Don Sebastián se levantó y rodeó el escritorio. Abrazó a Carmencita fuertemente. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo con voz quebrada. «Más orgulloso de lo que palabras pueden expresar». «Yo también estoy orgullosa», respondió Carmencita. «Orgullosa de mi madre, orgullosa de tener padre como usted, y orgullosa de la decisión que estoy tomando». Se quedaron así por largo momento, padre e hija, unidos por amor que trasciende apellidos y reconocimientos públicos. Pero la historia no terminaba ahí, porque aunque Carmencita había tomado su decisión, el universo tenía otros planes, planes que nadie había anticipado. ¿Sintieron esa emoción? Cuéntanos qué sentiste y quédate. El siguiente capítulo trae giro inesperado. 2 meses después de la conversación, durante celebración de Navidad en el pueblo, llegó visitante inesperado a la región. Era joven de 22 años, alto, bien vestido, con modales educados y sonrisa fácil. Su nombre era Mateo Torres, hijo de familia acomodada de Ciudad Grande. Había venido a la región por negocios. Su padre quería expandir sus operaciones comerciales al campo, y durante su estancia fue invitado a varias fiestas y reuniones sociales donde conoció a Carmencita. La conexión fue instantánea. Mateo quedó encantado con la inteligencia de Carmencita, su talento musical, su belleza natural. Y Carmencita, quien nunca había tenido pretendiente serio, se encontró disfrutando su compañía. Don Sebastián notó el interés mutuo con mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque su hija había capturado la atención de joven decente y prometedor. Preocupación, porque sabía que esto complicaría todo. Después de 2 semanas de cortejo apropiado, siempre con chaperona, siempre en lugares públicos, Mateo pidió hablar con don Sebastián. «Don Sebastián», comenzó nerviosamente, «vengo a pedirle permiso para cortejar formalmente a Carmencita, con intención de matrimonio eventual, si ella acepta». Don Sebastián estudió al joven cuidadosamente. «¿Entiende que Carmencita no tiene dote?», preguntó. «No lleva apellido importante. Es pupila mía, sí, pero eso no le da posición social significativa». «Entiendo», Mateo asintió. «Y no me importa. No busco dote, busco compañera, y creo que Carmencita sería compañera extraordinaria». «¿Su familia aprueba esto?», preguntó don Sebastián. «¿Saben que está interesado en niñas sin apellido?», Mateo vaciló. «Todavía no se los he dicho», admitió. «Pero cuando lo haga, estoy seguro de que entenderán. Mi familia valora el carácter sobre la posición social». Don Sebastián no estaba tan seguro, pero decidió darle chance. «Tiene mi permiso para cortejar a Carmencita», dijo, «pero con condiciones. Primera, siempre con respeto. Segunda, siempre con chaperona. Tercera, si ella dice no, usted acepta su decisión sin presión». «Por supuesto», Mateo asintió eagerly. «Gracias, don Sebastián». Durante los siguientes meses, Mateo cortejó a Carmencita apropiadamente. Le traía flores, le escribía poesía, no muy buena pero sincera. La llevaba a paseos chaperoneados. Y lentamente, Carmencita se encontró enamorándose. Doña Josefa estaba encantada. «Es buen muchacho», le dijo a don Sebastián, «y claramente la ama. ¿No es esto lo que queremos para ella? ¿Amor verdadero?» «Sí», admitió don Sebastián. «Pero me preocupa algo». «¿Qué?». «Que cuando su familia descubra que quiere casarse con Carmencita, investigarán», explicó.
Y cuando investiguen, descubrirán la verdad. Descubrirán que ella es mi hija ilegítima. Y entonces... No terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Doña Josefa entendió. Entonces su familia podría oponerse, completó. Podría prohibirle casarse con ella. Exactamente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un mes después, cuando Mateo finalmente reunió coraje para escribir a sus padres sobre Carmencita, la respuesta fue rápida y brutal. Su padre contrató investigador privado. El investigador habló con gente del pueblo, escuchó rumores, ató cabos, y aunque no tenía prueba definitiva, tenía suficiente para formar teoría convincente. La carta que Mateo recibió de su padre era clara. No permitiré que te cases con hija bastarda de hacendado, no importa cuán encantadora sea. No importa cuánto creas que la amas, nuestro apellido tiene reputación que proteger y no será manchado por asociación con escándalo. Regresa a ciudad inmediatamente, este asunto está cerrado. Mateo quedó devastado, pero más devastado quedó cuando vino a hablar con don Sebastián y Carmencita. Mi padre se niega a dar su bendición, dijo con voz quebrada. Dice que escuchó rumores sobre tu verdadera parentela, Carmencita, y que no puede permitir que yo me case contigo. Carmencita palideció. ¿Qué tipo de rumores? Mateo miró a don Sebastián con incomodidad. Rumores de que eres su hija ilegítima nacida de relación con tu madre mientras él estaba comprometido. El silencio que siguió fue pesado. ¿Y tú? Preguntó Carmencita finalmente. ¿Qué crees tú? Mateo la miró con ojos llenos de conflicto. Creo que los rumores probablemente son ciertos, admitió. He visto cómo don Sebastián te mira. He visto cómo te cuida. No es forma en que hombre mira a pupila. Es forma en que padre mira a hija. Carmencita sintió lágrimas picar en sus ojos. Y eso cambia cómo te sientes sobre mí. No, Mateo tomó sus manos. No cambia nada. Te amo sin importar quién seas, sin importar de dónde vengas. Pero tu familia, mi familia está equivocada, dijo Mateo con firmeza. Y estoy dispuesto a desafiarlos. Estoy dispuesto a casarme contigo sin su bendición si es necesario. Era declaración hermosa, romántica, noble. Pero don Sebastián sabía la realidad. Mateo, dijo con voz seria, ¿entiendes lo que estás diciendo? Si te casas con Carmencita sin la bendición de tu familia, te desheredarán. Perderás tu posición en el negocio familiar, perderás tu herencia, empezarías con nada. No me importa, insistió Mateo. El amor vale más que dinero. Eso es fácil decir ahora, respondió don Sebastián. Pero vivir en pobreza es difícil. Y cuando lleguen los hijos, cuando necesites alimentarlos y vestirlos, ese amor romántico tiene que enfrentarse con realidad práctica. Mateo iba a protestar, pero Carmencita levantó la mano, deteniéndolo. No, dijo con voz firme. Don Sebastián tiene razón. No voy a dejar que arruines tu vida por mí. No la arruinarías, protestó Mateo. Sí lo haría, respondió Carmencita. Y lo sabes, tu familia nunca te perdonaría. Pasarías resto de tu vida resintiendo que tuviste que elegir entre mí y ellos. Y eventualmente ese resentimiento se convertiría en amargura, y esa amargura mataría cualquier amor que sientes ahora. Eso no es cierto, dijo Mateo desesperadamente. Sí lo es, insistió Carmencita, y por eso te libero de tu promesa. No tienes que casarte conmigo. De hecho, te pido que no lo hagas. Carmencita, por favor. Las lágrimas corrían libremente ahora. Por favor, no hagas esto más difícil. Vete, regresa con tu familia. Cásate con alguien que ellos aprueben. Y sé feliz. Mateo la miró con corazón roto. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo?
Yo estaré bien, mintió Carmencita. Siempre he estado bien. Mateo se fue 2 días después, y Carmencita lloró por semanas. Don Sebastián la sostuvo mientras lloraba, sintiendo cada lágrima como daga en su propio corazón. Lo siento, susurraba. Lo siento tanto. Esto es mi culpa. Si hubiera sido más cuidadoso, si hubiera pensado en las consecuencias. No. Carmencita levantó la vista con ojos rojos. No es su culpa. Usted y mamá se amaban, y ese amor me dio vida. No me arrepiento de existir, y no me arrepiento de las decisiones que hemos tomado. Pero perdiste a alguien que amabas por culpa de esas decisiones. Tal vez, admitió Carmencita, o tal vez simplemente no era el momento correcto, o la persona correcta. Se limpió las lágrimas. Mamá me enseñó algo antes de morir, continuó. Me dijo que amor verdadero a veces significa dejar ir, y eso es lo que hice. Dejé ir a Mateo porque era lo correcto para él. Y algún día encontraré a alguien que me ame lo suficiente como para enfrentar cualquier consecuencia. Alguien que no vea mi parentela como escándalo, sino como parte de quien soy. Don Sebastián la abrazó fuertemente. Eres la persona más valiente que conozco, susurró. Más valiente que yo. Más valiente que tu madre. Y algún día vas a encontrar amor que mereces. Te lo prometo. Pero en su corazón, don Sebastián sabía que había fallado a su hija de nueva forma, y que iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que nunca volviera a pagar por sus errores del pasado. ¿Lloraste? Nosotros también. Comparte qué sentiste, y quédate para el epílogo que cierra esta historia bellamente. 3 años pasaron después del incidente con Mateo. Carmencita ya tenía 20 años. Era joven mujer hermosa, inteligente, talentosa, pero también era mujer herida. No había aceptado ningún otro pretendiente, no porque faltaran, había varios jóvenes interesados, sino porque había construido muros alrededor de su corazón que nadie parecía poder penetrar. Don Sebastián ahora tenía 63 años. Su salud comenzaba a fallar, nada serio todavía, pero había días donde la energía faltaba, donde subir escaleras dejaba sin aliento, donde el cuerpo recordaba que no era eterno. Y con esa conciencia de mortalidad, don Sebastián decidió que era tiempo de poner asuntos en orden. Llamó a don Emilio, el mejor abogado de la región, a su oficina. «Necesito hacer cambios a mi testamento», anunció. «Cambios importantes». Don Emilio sacó papel y pluma. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero dejar todo a Carmencita», dijo don Sebastián. «La hacienda, las tierras, el ganado, todo. Ella es mi única heredera». «Eso ya está en su testamento actual», señaló don Emilio. «Lo sé», respondió don Sebastián. «Pero quiero más. Quiero que el testamento incluya carta dirigida a todo el pueblo, explicando quién es Carmencita realmente». Don Emilio levantó la vista, sorprendido. «¿Está seguro? Una vez que esa carta sea leída públicamente, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro», dijo don Sebastián con firmeza. «Durante toda su vida, Carmencita ha sacrificado reconocimiento para proteger la memoria de su madre. Y yo lo permití, porque pensé que era lo correcto. Pero ahora me doy cuenta de algo». «¿Qué?» «Que el verdadero honor no está en esconder la verdad», explicó don Sebastián. «Está en poseerla completamente. Y Rosa, mi Rosa, no tenía nada de qué avergonzarse. Nos amamos. Ella quedó embarazada y eligió sacrificio sobre escándalo. Eso no la hace inmoral, la hace heroína». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Así que cuando muera, quiero que todos sepan», continuó. «Quiero que sepan que Carmencita es mi hija, que Rosa fue el amor de mi vida, y que ambas mujeres fueron más honorables que yo jamás fui».
Don Emilio asintió lentamente. Es declaración valiente. ¿Pero qué pasa con Carmencita? Ella sabe que planea hacer esto. No todavía, admitió don Sebastián. Pero lo sabrá, y sé que no estará feliz. Pero necesito hacer esto. Por ella, por Rosa, por la verdad. El testamento fue escrito, la carta fue incluida, y don Sebastián lo firmó con sensación de paz que no había sentido en años. Pero no le dijo a Carmencita, porque sabía que ella objetaría, que insistiría en proteger la memoria de su madre hasta el final. Y él iba a respetar ese deseo mientras viviera, pero después de su muerte, la verdad sería libre. 2 años más pasaron. Don Sebastián ahora tenía 65. Su salud se deterioraba más rápidamente ahora. El doctor hablaba de corazón débil, de tiempo limitado. Una tarde de septiembre, el mismo mes donde todo había comenzado tantos años atrás, don Sebastián llamó a Carmencita a su oficina. «Necesito decirte algo», dijo con voz seria. «Algo importante». Carmencita se sentó, preocupada por el tono. «¿Qué pasa?» «Mi salud no es buena», dijo don Sebastián directamente. «El doctor dice que mi corazón está fallando. Tal vez tengo año, tal vez menos». Carmencita sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. «No», susurró. «No, usted no puede dejarme». «No es mi elección, hija», respondió don Sebastián con sonrisa triste. «Todos morimos eventualmente, y he vivido más de lo que pensé que viviría. Especialmente los últimos años contigo. Esos fueron regalo». Carmencita tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué voy a hacer sin usted?» «Vas a vivir», dijo don Sebastián con firmeza. «Vas a ser fuerte, vas a honrar la memoria de tu madre y la mía, y vas a encontrar felicidad, te lo prometo». «¿Pero cómo?», sollozó Carmencita. «Usted es mi único padre, mi única familia real además de abuela». «No soy tu única familia», corrigió don Sebastián. «Tienes comunidad, tienes amigos. Y eventualmente tendrás esposo e hijos, vida llena de amor». La sostuvo mientras lloraba, y cuando finalmente se calmó, le dijo algo más. «Hay algo que necesitas saber», dijo, «sobre mi testamento». «No quiero hablar de eso», protestó Carmencita. «Necesitamos hacerlo», insistió don Sebastián, «porque después de que muera va a haber lectura pública del testamento, y en ese testamento está la verdad, toda la verdad». Carmencita levantó la vista bruscamente. «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que todos van a saber que eres mi hija», explicó, «que Rosa fue el amor de mi vida, que tú fuiste producto de ese amor, y que no me arrepiento de nada». «¡No!», Carmencita se levantó abruptamente. «No puede hacer eso, va a arruinar la memoria de mamá». «No va a arruinar nada», respondió don Sebastián con calma. «Va a honrarla, va a mostrar su sacrificio, su amor, su valentía. La gente va a hablar mal de ella. Algunos tal vez», admitió don Sebastián. «Pero otros la verán como realmente era, mujer que amó tan profundamente que sacrificó su propia felicidad por el bien de otros». Carmencita negó con la cabeza. «No puede hacer esto, por favor». «Ya está hecho», dijo don Sebastián suavemente. «El testamento está firmado, la carta está escrita, y no la cambiaré». «¿Por qué?», preguntó Carmencita con voz rota. «¿Por qué hace esto cuando sabe que no es lo que quiero?» «Porque es lo correcto», respondió don Sebastián. «Y porque he pasado demasiado tiempo escondiendo verdades para proteger apariencias. Tu madre hizo eso. Y aunque su sacrificio fue noble, el resultado fue que vivió en pobreza y murió sin que nadie supiera cuán especial era». Se levantó y tomó las manos de Carmencita.
No voy a permitir que eso pase contigo, continuó. No voy a permitir que pases resto de tu vida como pupila de hombre muerto. Vas a ser conocida como lo que eres. Mi hija, hija de Sebastián Mendoza y Rosa Flores. Y vas a heredar todo con la cabeza alta. Carmencita lloró, pero en su corazón sabía que no podía cambiar su decisión. Y tal vez, solo tal vez, parte de ella estaba aliviada, porque había cargado el secreto por tanto tiempo, y estaba cansada. Casi llegamos al final. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Y quédate para el epílogo que cierra esta historia de la forma más bella. Don Sebastián Mendoza murió tranquilamente en su sueño 6 meses después de esa conversación. Tenía 66 años. Y murió con sonrisa en su rostro, sosteniendo la mano de su hija. El funeral fue el más grande que el pueblo había visto en décadas. Gente de toda la región vino a presentar respetos, porque aunque don Sebastián había sido arrogante en su juventud, los últimos años lo habían transformado en hombre respetado y querido. Carmencita, ahora de 22 años, estaba vestida de negro. Doña Josefa, ahora de 70 años pero todavía fuerte, estaba a su lado. Y juntas enfrentaron la lectura pública del testamento. Don Emilio, el abogado, leyó los términos. La hacienda, las tierras, todo iba a Carmencita. No hubo sorpresa ahí. Todos sabían que ella era la heredera. Pero luego, don Emilio sacó sobresellado. Don Sebastián también dejó carta, anunció, para ser leída públicamente. Con su permiso. Carmencita asintió, aunque su corazón latía como tambor. Don Emilio abrió el sobre y comenzó a leer. A la gente de San Miguel del Valle, si están escuchando esto, significa que he muerto, y significa que es tiempo de que la verdad finalmente sea dicha. Carmencita Flores no es mi pupila, no es hija de antigua amiga a quien ayudo por caridad, es mi hija, mi sangre, mi heredera legítima en todo menos en nombre. Su madre fue Rosa Flores, la mujer que amé más que a nada en el mundo. Nos conocimos cuando yo estaba comprometido a casarme con otra mujer por obligación familiar, y durante 3 meses mágicos fuimos felices. Cuando Rosa desapareció, pensé que me había abandonado. Pero la verdad era más noble. Estaba embarazada y no me lo dijo porque no quería arruinar mi futuro ni el de mi familia. Vivió en pobreza, crió a nuestra hija sola y murió sin pedirme nada. Porque ese era el tipo de mujer que era, desinteresada hasta el final. Durante años mantuve el secreto de quién era Carmencita, porque ella me lo pidió, porque quería proteger la memoria de su madre, y respeté ese deseo. Pero ahora, en mi muerte, rompo ese silencio, porque Rosa Flores no tenía nada de qué avergonzarse. Amó, sacrificó, y crió a hija extraordinaria con dignidad y valores. Y Carmencita no tiene nada de qué avergonzarse. Es producto de amor verdadero, y es mejor persona de lo que yo jamás fui. Así que les pido, gente de San Miguel del Valle, traten a mi hija con el respeto que merece, honren su valentía, honren el sacrificio de su madre y honren el amor que nos unió a todos. Y si algunos de ustedes sienten necesidad de juzgar, los invito a examinar sus propias vidas primero, porque todos hemos cometido errores, todos hemos amado cuando no debíamos, y todos hemos hecho elecciones que otros podrían cuestionar. La diferencia es que Rosa y yo amamos genuinamente. Y de ese amor nació algo hermoso, Carmencita. Cuídenla, respétenla y permitan que ella viva con la verdad en lugar de con secreto. Con mi último aliento, Sebastián Mendoza. El silencio que siguió fue absoluto. Algunos lloraban, otros miraban a Carmencita con nueva comprensión. Y lentamente, uno por uno, la gente comenzó a acercarse. El padre García fue el primero. «Tu padre fue hombre valiente»,
dijo tomando las manos de Carmencita. Y tu madre fue mujer de virtud extraordinaria, y tú eres digna hija de ambos. Otros siguieron, el alcalde, los vecinos, incluso algunos que habían sido crueles en sus juicios antes. Todos vinieron a presentar respetos, y aunque hubo algunos que se alejaron con desaprobación, fueron minoría. La mayoría vio la verdad en las palabras de don Sebastián, que amor genuino nunca es vergüenza, y que honor está en cómo vivimos, no en circunstancias de nuestro nacimiento. 10 años pasaron después de la muerte de don Sebastián. Carmencita, ahora de 32 años, había transformado la hacienda en lugar próspero, había aprendido de su padre y administraba las tierras con sabiduría. Era respetada en la región, y aunque nunca cambió su apellido legalmente a Mendoza, todos la conocían como Carmencita Flores Mendoza, hija de don Sebastián y doña Rosa. Doña Josefa había vivido hasta los 78, muriendo tranquilamente rodeada de amor. Y ahora descansaba en el cementerio junto a su hija Rosa y junto a don Sebastián. Carmencita nunca se casó. No porque no hubo oportunidad. Después de la carta de su padre, varios pretendientes dignos habían llegado, pero ninguno había tocado su corazón de la forma que Mateo lo había hecho años atrás. En lugar de eso, dedicó su vida a honrar la memoria de sus padres. Abrió escuela en la hacienda para niños pobres. Enseñó música gratis. Y se aseguró de que la historia de Rosa y Sebastián fuera recordada no como escándalo, sino como historia de amor y sacrificio. Una tarde de septiembre, el mes que parecía ser destino para su familia, Carmencita estaba sentada en el jardín donde sus padres se habían conocido tantos años atrás. El acordeón viejo de su madre estaba en su regazo, y el acordeón de don Sebastián estaba colgado en la pared de la casa, exactamente donde siempre había estado. Comenzó a tocar. La misma melodía que había tocado aquella primera noche cuando tenía 12 años. La canción que había unido su vida con la de su padre. La canción que guardaba todos los secretos y todo el amor de su familia. Y mientras tocaba, sintió presencia. Como si Rosa y Sebastián estuvieran ahí con ella, finalmente juntos, finalmente en paz. «Lo logré, mamá», susurró Carmencita. «Lo logré, papá. Tu memoria está limpia. Los dos son recordados con honor, con amor, con respeto». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y Carmencita eligió creer que era respuesta, que era bendición, que era confirmación de que había hecho lo correcto, porque al final, esta no era historia sobre escándalo. Era historia sobre amor, amor que trascendió circunstancias, amor que sobrevivió muerte, amor que se transmitió de generación en generación. Y ese amor, Carmencita sabía, era legado más valioso que cualquier hacienda o apellido. Era regalo que sus padres le habían dado, y era regalo que ella pasaría adelante de una forma u otra por resto de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote.